Estimados hermanos, bienvenidos a la clase del Club de Discípulos Profético. Hoy estudiaremos el capítulo 3 del libro de Daniel y le he llamado a esta clase el sueño de Nabucodonosor contra el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 encontramos el sueño que Dios dio a Nabucodonosor, en el cual le presentaba una sucesión de reinos humanos, una degradación del poder humano. Recordarán la estatua que soñó Nabucodonosor, cuya cabeza era de oro, luego el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Una degradación del poder humano. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, un reino que durará para siempre. Por lo tanto, el sueño de Dios, el sueño que Dios dio a Nabucodonosor, consistía en la presentación de la degradación de los reinos humanos para dar lugar al establecimiento del reino de Dios. Pero, ¿cuál fue el sueño de Nabucodonosor? Aquí no es que él tuviera un sueño, sino más bien que él tenía el sueño de perpetuarse para siempre. Este sueño estaba ocasionado por sus propios deseos. Decide modificar la historia que Dios le había presentado y así manda construir una estatua toda de oro, un solo reino para siempre y siempre de oro, nada de degradación. El sueño de Nabucodonosor no da lugar al reino de Dios. No hay una degradación de los reinos humanos, sino que se mantiene todo de oro. Y al presentar toda la estatua de oro, está con esto pretendiendo que su reino dure para siempre y que sea siempre de oro. Ese es el sueño de Nabucodonosor contra el sueño de Dios. Y he organizado la clase en 7 puntos. Primero, el conflicto. Luego, Babilonia y Babel. Tercero, la adoración. Cuarto, la unidad. Quinto, el efecto de la música. Sexto, la intolerancia. Y séptimo, la intervención de Dios. Avancemos pues punto por punto en esta breve clase. Primero, el conflicto. ¿Dónde se encuentra el conflicto aquí, en Daniel capítulo 3? Bueno, leamos en el versículo 1, donde nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Noten, Nabucodonosor levantó esta estatua toda de oro. Esto de levantar está en conflicto con el propósito de Dios expresado en Daniel 2:44, donde leemos: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dios expresando su propósito de levantar un reino que no sea jamás destruido, y Nabucodonosor levantando una estatua toda de oro. Esta palabra de levantar la encontramos varias veces a lo largo del capítulo 3. Ahí la tenemos en el versículo 1. La levantó en el campo de Dura. Luego la encontramos 2 veces en el versículo 3, donde leemos: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado Nabucodonosor. Y más adelante, todavía en el versículo 7, nos señala otra vez que el rey Nabucodonosor había levantado. En el versículo 5 también, el rey Nabucodonosor ha levantado. Noten el conflicto. Dios tratando o anunciando
que levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Y Nabucodonosor levanta una estatua. 8 veces se encuentra la palabra levantar en Daniel capítulo 3. En el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, en el 5, en el 7, en el 12, en el 14 y en el 18. Un ataque en contra de Dios. Un conflicto sobre quién es el que levanta. El segundo punto es Babilonia y Babel. Aquí encontramos en Daniel 3 varias referencias a Génesis 11. Por ejemplo, en Génesis 11, donde se presenta la construcción de la Torre de Babel, nos dice que toda la tierra se unió, o todos los moradores de la tierra se unieron para construir esa torre. En este caso, Daniel 3 se convoca a todos los pueblos, naciones y lenguas. También en Daniel 11 se menciona la llanura de Sinar, que es el mismo lugar llamado ahora el campo de Dura. Allá en Génesis 11 se proponen levantar una torre y ellos se proponen diciendo: hagámonos un hombre, pero Dios destruye esa torre. Lo mismo acá, se levanta no una torre, sino una estatua gigantesca. También, al igual que los hombres constructores de Babel dijeron: hagámonos un hombre, aquí en Daniel 3 se ve también la exaltación del egoísmo humano. Pero también, así como Dios destruyó la Torre de Babel, también en Daniel 3 Dios sale victorioso y Dios derrota a Nabucodonosor y sus intenciones. Por lo tanto, esta estatua de Daniel capítulo 3 tiene una estrecha relación con la construcción de la Torre de Babel, un monumento al orgullo humano y a la independencia de Dios. Lo encontramos también en Daniel capítulo 3. El tercer punto es la adoración. En el versículo 2 se convoca a todas las personas para la dedicación de la estatua. Esto de dedicar la estatua tiene relación con los altares que antiguamente se levantaban para adorar a Dios. La dedicación del altar de Dios, cuando Salomón construyó el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 9. Se convoca a todos para dedicar el altar de Dios. Y aquí se convoca a todos para la dedicación de la estatua que Nabucodonosor ha levantado. Por lo tanto, esta estatua está sustituyendo la adoración divina por el culto a una persona. Nabucodonosor está reemplazando a Dios. Así como Dios convoca a toda la gente para la dedicación de su altar, ahora Nabucodonosor convoca a toda la gente para la dedicación de la estatua. Un cuarto punto es la unidad que vemos en la construcción de la estatua de oro de Nabucodonosor. En primer lugar, es un solo metal. La estatua es totalmente de oro. En segundo lugar, notamos que son 60 codos de alto por 6 codos de ancho. El número 60 en la tradición babilónica era un símbolo de unidad. Pero también, al notar estas proporciones, 60 de alto por 6 de ancho, realmente es un obelisco que se levanta para impresionar a todos, aún desde la distancia. 60 codos de altura, cerca de 30 metros de altura por unos 3 metros de ancho. Notan, está realmente desproporcionada, altísima en relación a su anchura. 60 por 6. Todo esto indica que es un solo reino y una sola religión. Y esto tiene una estrecha relación con lo que actualmente llaman el nuevo orden mundial, de establecer
un solo reino a nivel mundial y una sola religión a nivel mundial. Una estrecha relación con el movimiento ecuménico de nuestros días. Hay una unidad expresada en esta estatua. En quinto lugar, notamos el efecto de la música. Miren, por 3 veces se menciona toda la serie de instrumentos musicales. En el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Luego en el versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Luego en el versículo 15, otra vez, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Esta repetición de todos los instrumentos musicales pareciera la música contemporánea. Repetición, repetición, sonidos, estruendos, en fin, todo eso para causar un impacto hipnótico, como para hipnotizar a la gente, turbar sus sentidos, para que bajo el efecto de la música caigan todos de rodillas ante su estatua. Satanás está utilizando en nuestros días la misma estrategia y por medio de la música está entorpeciendo los sentidos para que los jóvenes, para que adultos, niños, todos caigan postrados ante el mundo, ante Satanás realmente, por el efecto hipnótico de la música. Ya en aquellos tiempos, la música estaba relacionada con sentimientos religiosos. Se usaba para provocar experiencias místicas. Todo quedaba en el nivel de las emociones. Se asocia con el uso de drogas y la mutilación para inducir el éxtasis. Ese es el problema de la música también contemporánea, de la forma como Satanás ha explotado este elemento tan importante de la música para entorpecer al ser humano y hacerlo caer casi inconsciente en la adoración de cosas terrenales. Algunas religiones actuales, en reacción a la frialdad de los cultos tradicionales, algunas denominaciones han caído en el otro extremo. Los creyentes, transportados supuestamente por el Espíritu, gritan y lloran con delirante entusiasmo. Consideran que la reflexión es innecesaria y anticuada. Y entonces solamente quedan bajo el efecto de la música y no hay reflexión, no hay meditación, no hay estudio de la palabra de Dios. Debo decirles que la emoción puede ser parte de la experiencia religiosa solo cuando va unida a la reflexión y al pensamiento. Muy bien, en sexto lugar tenemos ahora la intolerancia. Puesto que se les da oportunidad para que se postren ante la imagen, volviendo a tocar todos los instrumentos de música, cuando ellos se resisten y desafían al rey al decirle: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando ellos se mantienen firmes, de parte de la adoración correcta, de parte de Dios, entonces Nabucodonosor manda calentar el horno de fuego ardiente 7 veces más. Y hay un decreto de muerte, hay intolerancia religiosa, no se les permite adorar a su Dios. Ahora se les obliga a adorar la estatua que Nabucodonosor levantó. Y viene entonces la intolerancia. Nabucodonosor quiere asegurarse la lealtad. No permite rivalidad.
se usará la violencia. Es una adoración forzada y viene la amenaza de muerte. Los caldeos consideraban a los judíos una amenaza. Había envidia y celo. Había ambición personal. La psicología del chisme alberga un deseo latente por la muerte del rival. Fue así como los enemigos de los hebreos los acusaron ante el rey. Por celo, por envidia, buscaban su destrucción. Y entonces son lanzados al fuego. Los hebreos están basados en principios, no en emociones. Los hebreos miran lo eterno, no solo el presente. Los hebreos responden con serenidad y confianza, aun cuando el rey reacciona con violencia. ¿Cómo vamos a responder ante las presiones, ante la intolerancia que vamos a enfrentar ahora? Vamos a responder con serenidad y confianza. Vamos a estar basados en principios, no en emociones. Y aun cuando nuestros enemigos reaccionen con violencia, vamos a mantenernos con serenidad y confianza, leales a nuestro Dios. Dios por fin intervino. Y como último punto tenemos la intervención de Dios. Nabucodonosor observa que entre los 3 jóvenes que arrojó al horno de fuego se pasea un cuarto personaje. El cuarto, el cual es semejante al Hijo de los dioses. Cristo mismo vino para caminar entre los hijos fieles. El cuarto personaje era de naturaleza divina. El rey admite su derrota. El rey es humillado. En la intervención de Dios para librar a sus hijos fieles, encontramos 4 declaraciones que deben ser nuestra seguridad para mantenernos fieles a Dios ante cualquier amenaza que venga en estos tiempos. 4 declaraciones. Dios ama a sus hijos fieles. Dios desciende para estar con nosotros. Dios acompaña a sus hijos que permanecen fieles. Y Dios los salva. Los libró del horno de fuego ardiente. Por lo tanto, quiero decirles que al final de cuentas, Dios salió triunfador. El capítulo 3 de Daniel termina legalizándose la religión de los judíos. Bendito sea el Dios de ellos, exclama Nabucodonosor. Que no se blasfeme al Dios de los judíos. Y los judíos que se habían mantenido fieles fueron engrandecidos. Alabado sea el Señor por este mensaje de esperanza y fortaleza para nosotros. Vale la pena mantenernos de parte de Cristo Jesús. No importa que todo el mundo se vuelva en contra de nosotros. Recordemos, Dios ama, Dios desciende, Dios acompaña y Dios salva. Al final, aquellos que se mantengan fieles de parte de Dios serán engrandecidos, glorificados, para ir a vivir con Cristo Jesús para siempre. Que Dios nos ayude para que este capítulo 3 de Daniel no solamente quede como una clase, sino como una seguridad de que Dios nos dará la victoria, de que Dios estará con nosotros en medio de la intolerancia religiosa que nos toca enfrentar en estos últimos días. Les animo a mantenernos de parte de Cristo Jesús, quien al final saldrá victorioso y compartirá su victoria con nosotros. Que Dios les bendiga.